Devocional Semillas de Fe. Porque la fe es por oír. El oír la palabra de Dios. Devocional Semillas de Fe. Con el pastor José Miguel Daza. Bienvenidos. El Señor te bendiga, mi hermano, amigo que me oyes en esta mañana. Me siento bendecido, privilegiado de poderte saludar, de poder llegar hasta tu hogar con un mensaje de la palabra de Dios a través de este devocional Semillas de Fe. Quiero invitarte, por favor, me acompañes a tu Biblia. Vamos a ubicarnos en el Salmo 41, versículo 1. Te repito la cita, Salmos 41, verso 1. Y dice la palabra del Señor: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Aleluya. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido, dichoso, feliz, y tiene otros significados más, pero siempre nos habla de una persona que es muy bendecida por Dios. Gloria a Dios. Y aquí dice específicamente que es bienaventurado el que piensa en el pobre. Por naturaleza el ser humano es egoísta y solo piensa en sí mismo o en aquellos que de alguna manera ama o están cercanos a él. Pero la palabra del Señor nos enseña en esta mañana que a Dios le agrada y que Dios bendice a aquel que piensa en los demás. Y no solamente piensa en los demás porque se despoja de esa actitud egoísta, sino que piensa en el pobre. Ese pensar en el pobre significa ayudar. Ese pensar en el pobre significa dar. Ese pensar en el pobre significa favorecer, defender. Ese pensar en el pobre significa servir. Hay pobres en la parte económica, personas que carecen de recursos, pero también hay pobres de amor, hay pobres en diferentes formas. Y Dios nos llama en esta mañana a pensar en el pobre. Yo sé que usted, donde usted se encuentra, donde usted vive, hay muchas personas necesitadas. Yo quiero que usted piense hoy en el pobre como una persona necesitada. Muchas veces a quien más nos cuesta más amar, al que más nos cuesta amar es quien más lo necesita. Hay personas pobres de amor a las cuales podemos amar, pero también hay personas con necesidades económicas. Dice la palabra del Señor que si tu hermano viene a ti con hambre y le decimos ve, come, sáciate, y viene con frío y le decimos ve, caliéntate, ve, cúbrete, y no le damos lo que necesita para comer, no le damos lo que necesita para el vestuario, para calentarse, dice la palabra del Señor que cómo podemos decir que el amor de Dios está en nosotros. No podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos al hermano. No podemos decir que amamos a Dios al cual no vemos cuando no amamos al hermano al cual sí vemos. Y amar no es solamente no guardar resentimiento, no guardar odio, no pelear con nadie. Amar también significa el ayudar, el dar, cuando sé que lo puedo hacer. Y aún, hermano amado que me oye, es reprochable, completamente reprobable, cuando nosotros como cristianos, aún en nuestra misma congregación, hay hermanos que les llamamos hermanos y están pasando necesidad y nosotros nos enfocamos únicamente en nuestras situaciones. Ese es el corazón egoísta que Dios quiere que nosotros alejemos de nosotros. Esa es la naturaleza caída, egoísta, de la cual el Señor dice que tenemos que renunciar. Ese viejo hombre que solo piensa en mí, segundo en mí, tercero en mí. Vuelvo y digo, es reprobable cuando decimos ser cristianos y decimos llamarnos hermanos y entre la misma congregación hay personas con gran necesidad y pudiendo ayudarle, miramos para otro lado o miramos solo hacia adentro. No, mi hermano, no, mi amigo que me oye en esta mañana. La promesa del Señor en esta mañana es que aquel que piensa en el pobre es bienaventurado. Dios le bendecirá, Dios le multiplicará. Debemos
así como declaramos con nuestra boca amar al Señor, amar también al hermano. Y así como declaramos amar al hermano y llamarle, así como lo acabo de decir, suena redundante, hermano, es porque me preocupo por él, es porque lo considero parte de mi familia. Y no puedo de alguna manera decirle hermano y estar mirando hacia otro lado, haciendo que no es conmigo cuando el hermano pasa necesidad, cuando el hermano pasa hambre. Entonces dice la palabra del Señor en la parte B de este versículo: en el día malo lo librará Jehová. Todos, sin importar si somos buenos o malos, si estamos en obediencia o en desobediencia, si amamos a Dios o no, pasamos por días malos, pasamos por días difíciles. El día malo significa ese día difícil, ese día donde hay escasez, ese día donde llega la enfermedad, ese día donde somos propensos a situaciones, circunstancias, ese día donde llegan las malas noticias. Ese es el día malo. Pero la promesa del Señor aquí en este verso, el versículo 1 del capítulo 41 de Salmos dice: en el día malo lo librará Jehová. Cuando usted, amigo, hermano, ha pensado en otros, ha pensado en aquel necesitado de amor, ha pensado en aquel necesitado de bienes materiales, ha pensado en aquellos que tienen carencias, diferentes áreas de su vida, ha pensado en los demás, Dios pensará en usted en el día malo. Dios, dice la palabra, le librará del día malo. Él le libra en el día de la aflicción. Esa es la promesa maravillosa de Dios. Si no hemos sino pensado en nosotros mismos, ¿cómo vamos a reclamar esta promesa? Pero si hemos pensado en los demás, podemos orar con humildad y decirle: Señor, tu palabra dice que tú, Señor, el que piensa en el pobre, le librarás en el día malo. Tú sabes, Señor, que he pensado y he ayudado a los demás, aunque no debe ser una motivación el hacerlo, el esperar algo a cambio, pero sí podemos con total libertad ir al trono de la gracia y reclamar al Padre con humildad y amor: Señor, tu promesa dice que tú en el día malo me librarás, y el Señor obrará a tu favor, porque Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Entonces, para terminar la invitación en esta mañana, amado hermano que me oye, amado amigo, es a que pensemos en los demás, a que nos despojemos del egoísmo, a que en nuestras oraciones no sean esas oraciones egoístas donde solo pensemos en nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pensando solamente en nuestros deleites, pensando solamente en nosotros. No, piensa en los demás. Dios te ha colocado en este mundo para servir y para dar, para ayudar. Tú eres un canal de bendición para los demás. Aún a través de tu oración haces una gran ayuda. Aún a través de poder partir el pan y darle al hambriento. Dios quiere que mostremos su amor. Esa es la invitación en el día de hoy. Y la promesa del Señor es que si lo hacemos en el día malo, en el día de la aflicción, de la prueba, Dios también pensará en nosotros. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa. Todos los días, Señor, te agradecemos a través de este devocional, Señor, porque permite, Señor, traer esa palabra refrescante a nuestra alma, Señor. Y hoy nos hablas, Señor, acerca de el ser misericordiosos. Tu palabra dice que son bienaventurados los misericordiosos porque ellos reciben misericordia. Señor, también tu palabra nos enseña que los pobres siempre estarán con nosotros. Tú has colocado personas necesitadas a nuestro alrededor, Señor. Pobres, Dios, económicamente, pobres de amor, pobres, Señor, en muchas áreas, carentes, Señor, en las áreas emocionales, en el área económica, Señor. Carencias, Dios, personas con carencias, Señor, poderoso Dios. Y tú dices que es bienaventurado el que piensa en el pobre, Señor, porque en el día malo tú le librarás, Señor. Gracias por esta palabra, por esta promesa. Perdona, Señor, nuestro corazón egoísta, Señor. Perdona, Señor, porque muchas veces nos preocupamos por nosotros, Señor, y olvidamos a los demás. Y tu amor, Señor, se mostró en que tú pensaste en nosotros y en que tú te entregaste, te diste por nosotros. Nosotros que éramos pobres espiritualmente, Señor, estábamos perdidos sin ti. Tú nos diste el ejemplo, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra dándole de comer a la
hambriento, ayudando, Señor, al necesitado. Ayúdanos a seguir tu ejemplo para dar testimonio de que tú moras en nosotros, Señor. Gracias por cada oyente en esta mañana, Señor. Le bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que tu cobertura, tu amor, Señor, Dios mío santo, esté sobre cada uno, Señor. Tú conoces cada petición, Señor, Dios santo. Tú conoces, maravilloso Rey, el que está en una cama, Señor, postrado por una enfermedad. Dios mío, te pedimos que pongas tu mano de poder y le sanes, Señor. Tú conoces el que tiene una necesidad económica y hoy no tiene para comer, Señor. Padre, te pido que tú suplas conforme tus riquezas en gloria, Señor, a esa persona, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Te pido, Señor, que obres en la familia, Señor, de cada uno de los oyentes de este devocional, Señor, en el nombre de Jesús. Este día lo dejamos en tus manos, maravilloso Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, amigo, hermano que me oyes en este devocional. Te envío un fuerte abrazo. Te habló el pastor José Miguel Daza. Bendiciones. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo.